tienes cáncer. Toda mi vida tuve miedo de escuchar esas palabras dirigidas hacia mí. Dicen que uno es sobreviviente desde el momento del diagnóstico y créanme que con solo escuchar esa noticia yo pensé que me iba a morir. Mi papá murió de cáncer. Vi luchar por 10 años a mi tía y fue horrible para mí cuando una de mis mejores amigas murió de un cáncer fulminante a los 28 años. Mi mayor miedo. Y ese miedo y ese día llegó. Fui diagnosticada con cáncer de mama a mis 36 años y en plena pandemia. Me quitaron el tumor, me hicieron una doble mastectomía, 8 ciclos de quimioterapia y 25 sesiones de radiación. Las ironías de la vida. Yo siempre, quien me conoce sabe que amo los escenarios, amo ser artista, me encanta interpretar personajes. Y jamás me imaginé que el cáncer, mi peor temor, me iba a regalar interpretar uno de los papeles más importantes de mi vida, en el que yo iba a ser la protagonista de la lucha, y me regaló el papel de la Pink Guerrera. Hoy no vengo a hablarles de lo horrible que es el cáncer, que es horrible, créanmelo. Ni tampoco de los detalles de mi diagnóstico, ni cuánto me hicieron de tratamiento, ni el tipo de tumor, ni nada de eso, sino que vengo a hablarles de que las dificultades de la vida son las que nos hacen crecer y las que nos hacen nacer de nuevo. Y por eso quiero que todos ustedes piensen hoy, ¿cuál es su cáncer? Aquellas dificultades, aquellos miedos que debo vencer. Para mí la palabra cáncer fue sinónimo de muerte hasta que lo tuve. Y ahora que lo he vencido, puedo decirles que estoy más viva y con más ganas de vivir. Por eso hoy quiero decir que a pesar de que el cáncer me quebró, me cambió la perspectiva en que yo veo la vida y en que yo veo el cáncer. Y hoy le vengo a agradecer. Gracias, cáncer, porque me enseñaste a saltar, me enseñaste a colapsar y me enseñaste a preguntar. Me enseñaste a saltar. Qué difícil es saltar cuando tenemos miedo. Yo había pasado 4 días llorando por muchas incertidumbres, qué va a pasar, mis hijos, mi esposo, la sala de operaciones, me acababan de quitar el tumor hacía 15 días y estábamos en plena pandemia, me moría de miedo. Y no sé cómo explicar qué fue lo que pasó en mi interior la noche antes de mi mastectomía, que me decidí a agarrar esto por los cuernos y a decir que esto lo paso porque lo paso. Y salté. ¿Y saben qué? Me sentí como que iba crowdsurfing, como las estrellas de rock, sostenida con toda la oración, los detalles, el cariño, la alegría de muchas personas que estaban pendientes y que estaban conmigo. Fueron clave mis amigas, fue clave mi familia, sin lugar a dudas. También mi doctor, mi psicóloga y todas aquellas personas que hasta desconocidas me daban palabras de aliento. Hemos oído una y otra vez esa frase cliché que dice: nada bueno pasa si te quedas en tu zona de confort. Pero ¿cómo cuesta vencer los miedos? Pero solo al saltar nos sabemos sostenidos, como los paracaidistas que no saben si el paracaídas va a funcionar hasta que salta. Gracias, cáncer, porque me animaste a saltar. Gracias, cáncer, porque me enseñaste a colapsar. En esta lucha mía y esto que me encanta de ser estrella, leí por ahí que las estrellas no brillan si no colapsan primero. Tiene que haber una explosión de gases para que puedan tener brillo. Y yo encontré mi brillo donde nunca me imaginé. Para que me entiendan, yo estoy a dieta desde que tengo 10 años.
A mis 16 años me hicieron una operación de reducción de mamas porque yo, al ser bailarina, necesitaba tener más agilidad para poderme mover. Siempre me preocupo por mi imagen, por cómo me veo, por lo que los demás van a pensar en mí. Y tenía yo, hace año y medio todavía, tenía conmigo a alguien que me acompañaba siempre, que era mi orgullo. Para mí era lo más bonito que yo tenía. Brillante, obediente, versátil, caro, porque me hacía gastar mucho dinero. Y cómo lo amaba y cómo me costó desprenderme de él. Estoy hablando de mi pelo. Oh, sorpresa, tratamiento de cáncer que me dejó sin un pelo en todo el cuerpo. Ahora tengo el pecho plano, estas son prótesis, un poco deforme. Estoy quizás en el mayor peso que he estado en toda mi vida. Y así el cáncer me enseñó a cambiar esos paradigmas, que soy más que un cuerpo y que lo más importante y lo más bonito que tengo no es mi pelo, sino, igual que todos ustedes, lo mejor que tenemos es nuestra sonrisa y es nuestro interior. Gracias, cáncer, que me liberaste de esos paradigmas. De verdad ha sido liberador. He hecho cosas que jamás me imaginé. En octubre, en el mes del cáncer, me invitaron a formar parte de una campaña de ropa deportiva. Y yo pensando, o sea, yo gordita, deforme, aplastada, ¿qué va a pensar de mí la gente? ¿Qué van a decir? ¿Cómo me voy a ver? ¡Qué pena! ¡Qué horror! ¿Y saben qué? No recibí más que amor. Porque siempre es más importante el mensaje que la imagen. Y el mensaje que yo quise dar es de una mujer fuerte que lucha por ser feliz. Y eso nada tiene que ver con lo de afuera y con mi cuerpo. Es tiempo de amarnos hoy, no cuando adelgacemos, no cuando nos crezca el pelo, no cuando crezcamos. Hay que amarse hoy. Y nada tiene que ver nuestro físico. Mis hijos me veían con los mismos ojos, pelona, que con mi pelazo. Mi mami me ama con cualquier peso que yo tenga en el número de la báscula. Es hoy el tiempo de amarnos, queridos amigos. Gracias, cáncer, por liberarme de esos paradigmas. Y también aprendí a preguntarme, a hacerme la pregunta correcta. Al principio es ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? 36 años, 3 hijos, toda una vida por delante, mis planes, nadie sufre más que yo, pobrecita. Y poco a poco fui comprendiendo que todas nuestras heridas vienen con una fortaleza y con una misión. Y aprendí que la pregunta correcta no es ¿por qué?, sino ¿para qué? Y aquí quiero decir que todas las personas que han pasado por cáncer de seno antes que yo, que estuvieron conmigo, fueron claves para que esta lucha fuera lo que tuviera que ser. Nadie te puede decir te entiendo si no ha vivido lo que tú has vivido. Siempre va a ser para mí un misterio. ¿Por qué me tocó ser la Pink Guerrera? ¿Por qué me tocó a mí? Siempre va a ser un misterio. Pero sin haber vivido eso, yo no sería la misma. Gracias, cáncer. La vida es una y hay que vivirla con gozo. Y todo depende de nosotros, de cómo decidamos enfrentar nuestros días. Cada día es una página en blanco que podemos pintar de color o podemos pintarla de gris. Y quiero decirles que el campeón de ver las cosas desde un punto de vista positivo fue mi esposo, que me enseñaba
que la quimio era un líquido sanador, que si se me caía el pelo y me daba náuseas, es porque el tratamiento estaba funcionando. Que estábamos todos encerrados y eso nos permitía estar juntos. Pongan ustedes ahí, si un trabajo no te sale, es porque te espera algo mejor. Si no pudiste asistir a una fiesta, de algo Dios te está cuidando y previniendo. Veamos siempre las cosas desde el punto de vista positivo. Veamos el vaso medio lleno. Y quiero preguntarles ahora si ustedes ya detectaron cuáles son los cánceres de su vida. ¿Cuáles son esos obstáculos que según nosotros no nos permiten ser felices? Pero que al saltar, al colapsar o al preguntarnos lo correcto, nos van a hacer nacer de nuevo y volver a empezar. Cáncer, te estaré eternamente agradecida porque me enseñaste verdaderamente qué significa vivir y me convertiste en la Pink Guerrera. Muchas gracias.